pedirme que fuera yo la que le presentara esta obra. Y recuerdo que me comentó una frase en la que me decía: tenemos muchas cosas en común. Cuando llegué a casa pensé en esta frase, y es cierto, tenemos muchas cosas en común. Las dos procedemos de familias de origen judío. Ella de una familia de origen sefardita, su madre, yo de una familia de origen askenazí. Quizás hay personas aquí que no sepan lo que es sefardita y askenazí, porque yo tengo que confesar que hace pocos años tampoco lo sabía. Pero Diana lo explica muy bien en su libro. Muy brevemente diré que los askenazí son judíos de la Europa central y los sefarditas son los que proceden de la expulsión de los judíos de los Reyes Católicos en 1492 y que hicieron luego la dispersión a través de Rodas, Istambul, etcétera, etcétera. Pero volvemos a nuestros padres. Nuestros padres, por miedo y por opresión, en un momento determinado de sus vidas, decidieron convertirse al catolicismo. Renunciar a una identidad no es fácil, es duro, pero lo hicieron discretamente, lo hicieron en silencio, como obligaba aquella época de terror, manteniendo hermetismo. Vivieron los años más difíciles de la historia, en una Europa del siglo XX, donde un país kurdo cometió la mayor atrocidad que jamás ninguna sociedad había cometido. Diana y yo hemos sido educadas como católicas. Creo que nos hemos movido en círculos sociales parecidos. Somos universitarias y hemos ejercido nuestras profesiones. Somos esposas, madres y abuelas, con mucho orgullo. Pero sobre todo nos parecemos en unos hechos esenciales que para mí son muy importantes. Hemos sido capaces, por lo menos yo, de vencer el miedo, que yo tengo que confesar que lo adquirí, se puede decir que genéticamente. Y hemos quebrado el silencio, que nuestros padres a ellos mismos se impusieron. Y romper el silencio para mí simboliza la libertad. Representa ser capaz de expresar lo que nuestras conciencias nos dictan. Y nuestras conciencias nos dictaban hacer un homenaje a nuestros padres. En mi caso, mis padres guardaron toda la documentación para que conociera la verdad de la historia cuando ellos no estuvieran. Porque vivir aquello otra vez, para ellos hubiera sido... ¿Se oye ahora? Sí, perfecto, gracias. Hubiera sido excesivamente doloroso. Diana ha escrito un libro valiente, sin tapujos, en donde explica la vida de su familia, pero a través del libro puedes conocer la historia del pueblo judío, de sus tradiciones, y con una especial énfasis a las tradiciones culinarias. Los amantes de la cocina disfrutarán con este libro. Del libro, más profundamente hablará Diana. Es hoy la protagonista. Solo puedo deciros que os recomiendo su lectura, por su sinceridad, por sus enseñanzas, por su cultura, por aprender de las tradiciones y de las fiestas judías, por ver cómo una familia sefardita es capaz de mirar hacia adelante cuando desde Bulgaria pasa a Turquía y en 1925 deciden trasladarse de allí a Italia y luego a España en 1939, justo cuando había terminado la Guerra Civil Española. En este sentido sí que ha habido un abismo entre lo que le pasó a la familia de Diana y a la mía. Gracias al decreto de Primo de Rivera de 1924, los judíos sefarditas pudieron adquirir la nacionalidad española. Algunos cónsules del régimen franquista, acogiéndose a este decreto, consiguieron salvar muchas vidas humanas. Pero esto lo hacían en contra de los órdenes que dictaba el régimen fascista. Lo hacían cumpliendo órdenes de su conciencia, cuando fueron conscientes de lo que estaba ocurriendo. Y tenemos ejemplos con cónsules como Ángel Sanzbriz, como Romero Radigales, hombres buenos independientemente del color político que profesaran. Mis abuelos maternos no tuvieron esta suerte. Toparon en su camino con un cónsul en Marsella que se limitaba a cumplir las órdenes del gobierno central,
del Ministerio de Asuntos Exteriores español. Mis padres estuvieron luchando durante 2 años para poder conseguir el visado para que entraran en España. Eran españoles y católicos y no lo consiguieron. El caso de la familia de Diana, comparándolo con mi familia, es un buen ejemplo de la suerte o la desgracia que puedes tener en la vida topando con personas con alma y con corazón y con humanidad, o topando simplemente con funcionarios que cumplen órdenes sin saber qué órdenes son estas. Mis abuelos maternos acabaron exterminados en Auschwitz. La familia de Diana pudo entrar en España y aquí fueron capaces de integrarse y de forjarse un presente y un futuro. Bueno, hay otras curiosidades que sí que me ha producido el libro, buscando paralelismo entre nosotras dos. El amor al bridge. Mi madre era una apasionada del bridge. Muchas veces he pensado que quizás se debían encontrar en algunos de los clubes de bridge de Barcelona. A las dos pequeñas, a nosotras de pequeñas, nos llevaban al Puro Park. O sea que a lo mejor fuimos con pinches de juegos sin saberlo. Más paralelismos. Mi tía Dore, la hermana de mi padre, trabajaba en una empresa cinematográfica en Orfea Films. Y la familia de Diana, bueno, eran los propietarios de Diamond Films. Con lo que vaya Dios saber si no tuvieron alguna conversación entre ellos. Y busquemos más similitudes. Nos casamos en la década de los 60 y en la iglesia entramos con música de Händel. Parte de las fiestas religiosas las hemos hecho en la iglesia de Pompeya y parte de las fiestas sociales en el Salón Rosa famoso de Barcelona y en otros hoteles clásicos de aquellos años. Y algo muy importante, y aquí va un niño a los maridos, lo digo. Hemos tenido la suerte de encontrarnos compañeros de vida que nos han ayudado en esta historia, porque sin este apoyo, por lo menos yo, no hubiera sido muy difícil llevar el proyecto adelante. Bueno, estoy convencida de que Diana conseguirá sus objetivos que se marque por su trabajo, por su tenacidad, por su constancia, por su inteligencia. Hay una frase que todos conocemos y es la de cumplirás tu objetivo si has tenido un hijo, plantado un árbol y escrito un libro. Pero no es cierto. Lo cierto es cumplirás tu objetivo cuando hayas criado un hijo, regado un árbol y te hayan leído tu libro. Y Diana ya lo ha conseguido porque yo ya lo he leído. Felicidades, Diana. Después de 2 años de búsqueda, de citas y desencuentros, ha sido determinante para lograr esta publicación encontrar a la editorial Amarante, que ha apostado por publicármela en un momento en que el mercado editorial no suele arriesgar con autores noveles y que la durísima crisis que ha vivido la economía de nuestra sociedad, cebándose en el sector, hace más de agradecer todavía que la haya publicado. Creo sinceramente que la suerte me ha acompañado. Y cómo no, agradecer a Doris Onheimer, escritora reconocida por su novela Las 7 cajas, su apoyo y afecto al prestarse a presentar mi novela de forma desinteresada y generosa, dándome consejos para llegar hasta aquí. La amistad entre Dori y yo se remonta a la presentación de su exitosa novela. Cuando me atreví a presentarme, exponiéndole lo que en aquel entonces era solo un proyecto ilusionado. Desde que la conocí, hemos tenido ocasión de tratarnos y evidenciar unos orígenes comunes y una historia muy semejante, que ha servido para reforzar nuestra amistad. Muchas gracias, Dori. Patrick Modiano dijo en su discurso ante la Academia al recibir el Premio Nobel de Literatura que un escritor se desenvuelve mejor escribiendo que hablando en público. Y si lo dijo Modiano, tras lo cual leyó su discurso y sin que el ejemplo sirva de comparación, le tomaré la palabra y me apoyaré en estos folios. Es evidente y podréis adivinar que estoy emocionada y que sin el apoyo de estas cuartillas podría perder el hilo de lo que pretendo comunicaros. Todo empezó cuando un profesor de bachillerato me hizo amar su asignatura.
Desde entonces he mantenido un idilio con la literatura, que ha perdurado hasta hoy. El amor a los libros me ha proporcionado la posibilidad de conocer mejor la condición humana y, en consecuencia, ha contribuido a enriquecer mi existencia. De la lectura es fácil pasar a la escritura, y eso hice, habiendo publicado algunos cuentos y teniendo alguna novela inédita. Ojalá que La última judía sea el arranque de algún otro proyecto que hormiguea en mi cabeza. Hoy siento una viva emoción al encontrarme en esta sala presentando mi novela, rodeada de mi familia y de mis amigos. Este acto supone la culminación de aquel idilio que nació en mi juventud y que no se ha desvanecido a lo largo de los años. Y aquí estoy, sin creérmelo muy bien todavía. Mi agradecimiento a los que habéis contribuido con vuestro ánimo y amistad a este momento. Quizás sin contar con buenos interlocutores, algunas veces críticos, no hubiera sido posible concluir esta novela. Como todos sabéis, escribir es una actividad solitaria que requiere cierta concentración para adentrarse en un mundo propio, apartado de la realidad. Virginia Woolf, refiriéndose a esta necesidad, decía que era preciso tener una habitación propia. En mi caso he dispuesto de esta habitación, pero siempre dejé la puerta abierta y el móvil conectado. No ha sido fácil compaginar la escritura con las exigencias familiares que en muchas ocasiones me reclamaban. A veces me rebelaba por no disponer de mi tiempo, para dedicarme plenamente a ello, pero me consolaba recordar que Clarice Lispector, la escritora brasileña que escribía en el salón de su casa, lo hacía rodeada por todos sus hijos. Si ella pudo, me decía, yo podré. Pero para lograrlo ha sido necesario salvar más de un obstáculo y empeñarme, movida por una gran pasión y también por la obsesión que se apodera de todo aquel que escribe cuando una novela se adueña de uno y descubre que mientras se hace cualquier otra cosa, la cabeza sigue dando vueltas para resolver enigmas hasta lograr que la trama se construya. Y ahora, entrando propiamente en la novela, os diré brevemente su argumento. La última judía narra la historia de una familia judía y su peregrinaje desde Bulgaria, donde arranca la novela, pasando por Estambul y Milán, hasta llegar a España, donde se instalará definitivamente en Barcelona. Una ciudad devastada, como toda España, por la guerra civil recientemente concluida. La vida de la protagonista, Lilian, se verá marcada por este cambio de hogares, que le supondrán dejar atrás amores y amigos, ilusiones juveniles y proyectos. Pero en Barcelona conocerá a Frank, el hombre con el que compartirá su vida y que sacudirá sus más íntimas convicciones, y al que seguirá venciendo todos los obstáculos. Son los años de la expansión del nazismo, y temiendo que su condición de judíos ponga su vida en peligro, se convertirán al cristianismo. Este hecho marcará la vida de Lilian, que luchará por mantener vivas sus costumbres y tradiciones hebreas. El miedo a que España entre en la Segunda Guerra Mundial le hará temer correr la misma suerte de tantos otros judíos deportados y aniquilados, como así fue para algunos miembros de su familia. Sufrirá la restricción y carestía que imperó en la época de la dictadura franquista, de la posguerra. Todo esto unido a la incertidumbre de que España pudiera entrar en la contienda. En este ambiente, qué duda cabe que tuvo que vivir ocultando su condición de judía. No fueron buenos tiempos para manifestar tal condición. A los judíos se les miraba con recelo y alejamiento por parte de la sociedad. Sin embargo, con el tiempo, gracias al Concilio Vaticano II y a los textos del Papa Juan Pablo II, se ha iniciado una actitud de acercamiento, comprensión y respeto respecto a la religión judía. Es verdad que a fecha de hoy estos recelos perviven en determinados ambientes,
pero también es verdad que la Iglesia, tras casi 20 siglos de distanciamiento e ignorancia, causa de tantísimos males, ha reencontrado el auténtico rostro del judaísmo y la valiosa herencia espiritual que los cristianos han recibido de los judíos, en concreto el Antiguo Testamento, y trata desde entonces de romper viejos prejuicios nacidos de erróneas y antiguas enseñanzas. La última judía es también el relato íntimo de una madre, de una mujer, unas veces desgarrador y otros llenos de sabiduría, a una hija a la que le confiesa momentos de plenitud, avatares y tristezas. Sus hijos y nietos se han criado como cristianos y ella es consciente de ser la última judía de la familia. Sabía que después de ella ya no se seguirían las costumbres y las tradiciones. Cuando muera, su historia será su legado, la memoria de sus orígenes, que dejará en herencia a su hija para que la custodie y la transmita a sus descendientes. De ahí que la protagonista se llamara a sí misma la última judía, y eso es lo que ha dado título a la novela. Es sabido que con el decreto de expulsión de los judíos de 1492, promulgado por los reyes católicos, únicamente se le concedió 3 meses para salir de España. En tan breve espacio de tiempo, solo pudieron llevarse, como quien dice, lo puesto, malvendiendo sus cosas de valor. Algunos nostálgicos, pensando en un retorno, se llevaron la llave de lo que había sido su casa. Esta historia es análoga con la de la protagonista, siendo la llave el vehículo que abre el diálogo con su hija. Esta novela es para que la descubramos a ella, para que nunca más esté escondida, para que se sepan sus temores y sus miedos, sus luces, sus sombras y sus sueños. En este sentido, hay 3 fechas de reencuentro entre España y los sefardíes. El emocionante encuentro entre el rey don Juan Carlos y los sefardíes españoles en la Sinagoga de Madrid en 1992, que fue un primer acercamiento. La Ley de Nacionalidad Española, promulgada el pasado verano de 2015, que permite que los sefardíes acogerse a la nacionalidad española manteniendo la suya propia y a la que miles de personas se acogieron, una norma que, en palabras de algunos ministros del gobierno, supone la reparación de una injusticia y una deuda histórica, y por último, el reconocimiento de este mismo mes de noviembre de 2015, por el cual la Real Academia Española acepta como lengua el ladino. De esta forma, la Real Academia quiere premiar a la comunidad judía que conservó con mimo las peculiaridades del castellano antiguo, conservando la lengua durante más de 5 siglos como un don precioso, dando lugar al judeo español. Así, con el tiempo se ha ido reconociendo la influencia que tuvo la cultura judía en el desarrollo de España. El proceso de escritura de la última judía ha requerido un repaso por la historia de los 2 últimos siglos, de manera a enlazar los personajes con el contexto histórico que marcó sus vidas. Por un lado, el Imperio Otomano y el Austrohúngaro. Por otro, la preguerra mundial con el fascismo en la Italia de Mussolini y la guerra civil y el franquismo en España. De uno tuvieron que marcharse, del otro integrarse en una nueva sociedad con sus temores y dudas. Como telón de fondo ocupan un lugar revelante en la trama la Segunda Guerra Mundial, no solo como contexto global, sino de manera directa, ya que la familia se vio abocada a un exilio forzoso. Esta es también una historia que narra el proceso de adaptación e integración de personas en situación de exilio
hasta alcanzar la plena asimilación en el país de acogida. Ha sido laborioso pero necesario no caer en la tentación de convertir la novela en un libro de historia. Para ello, me decían, están los historiadores. He contado con la ayuda de colegas que han sido críticos exigentes y que no me han permitido caer en ese error. Las pinceladas históricas de la novela solo pretenden que el lector pueda seguir la trama a lo largo del final del siglo XIX, del XX e inicios del XXI. La última judía es una novela de autoficción, una historia real novelada, desde el momento en que nombres y apellidos son imaginarios, para preservar la identidad de los personajes. Como toda novela, tiene un fondo de verdad y una parte producto de la imaginación, entendiendo la ficción como un ejercicio de la libertad. El centro de la novela lo constituye el legado que deja tras de sí la protagonista, sus concepciones, sus raíces, las costumbres judeo-españolas, la gastronomía, incluso las recetas de cocina que había heredado de sus padres, las tradiciones y costumbres que siguieron sus abuelos y de los que quedaron por el camino víctimas del Holocausto, con el deseo que no fueran olvidadas por sus descendientes y fueran transmitidas de generación en generación. Y para terminar, los agradecimientos. Quiero agradecerle a mi marido su ayuda, por el hecho de estar siempre en la habitación de al lado mientras yo escribía, padeciendo mis intrusiones en la salita contigua ante alguna duda histórica e interrumpiendo su apacible lectura. Agradecerle también que haya sido mi mayor admirador. A mis hijas les dedico la novela y les agradezco su apoyo y respeto. Y a mis nietas correspondo a su entusiasmo contagioso y a su ayuda en los temas informáticos. No puedo olvidar ni dejar de agradecer a mis compañeros y colegas con los que me reúno todos los lunes desde hace ya tantos años, sus críticas y misericordias que me ayudaron a conocer otros puntos de vista y que me hicieron reflexionar en muchas ocasiones. Finalmente, confesaros que después de haber ejercido mi profesión durante más de 30 años, el haber podido publicar esta novela y consumar el idilio que siempre mantuve con la literatura ha sido para mí un regalo. Y termino con la cita de Stendhal que elegí para mi novela. No puedo aportar la realidad de los hechos, solo puedo ofrecer la sombra. De nuevo, gracias a todos por vuestra asistencia. Pues si no hay preguntas, vamos a tomar una copita. Gracias a todos.